Y regresamos para hablar del duelazo que se viene en el infierno de Toluca, que va a recibir a las Chivas. Va a ser un partido intenso, lindo, pero creo que estamos preparados. Mismo ya se están recuperando algunos jugadores muy importantes para nosotros y creo que estamos preparados. Aparte de acá de locales, venimos muy bien, el grupo está muy unido y nada de eso. Creo que va a ser un partido muy lindo. Si Chivas pierde su segundo partido de manera consecutiva, ¿pasaría qué? Nada. Incluso si pierde, el Toluca lo empata en puntos, pero ni siquiera lo sobrepasa en puntos. Seguiría siendo líder, compitiendo obviamente con Toluca. Habrá que revisar Así que no pasa nada. El famoso gol average. No pasa nada. Correcto. ¿No? No, yo también creo que no pasa nada. La idea va a seguir, la forma va a seguir, ¿no? Los mismos jugadores, un equipo familiar, el equipo que mejor juega en México hoy, esa es la verdad, más allá de que haya perdido. Pero para mí el equipo que mejor juega en México, junto con Cruz Azul, por supuesto. No que Toluca, lo acabas de decir hace unos días. Yo ya no nunca te dije que el Toluca era el que mejor jugaba. Eso lo escuchaste tú. ¿O fue Paco? No. ¿O fue Paco? Eso lo escuchaste tú. Yo lo que te dije es el que mejor... Para que le voy a repetir. Paco, porque le voy a repetir. Porque se quiere pelear. Le entra en un oído y le sale en el otro. A ver, te voy a decir lo que yo he dicho acá. Lo dije, lo digo y lo voy a decir. El equipo que mejor juega en México. Sí, eso Chivas. Sí. Pero el equipo más Toluca, fuerte. No Cruz Azul. El equipo más fuerte es Toluca. Entonces, Cruz Azul. No el equipo que mejor juega. Bueno. A ver. No, ¿me entendí o no, Claudio? ¿Me entendí, ¿Te Paco? entendiste? No sé. Pero ¿me entendí? Tú solo no ¿Me te hice entiendes entender? nunca. Sí, solo que Jorge te quiere dar lata nada más. A ver, pero ojo, porque no está nada descabellado, así como le quitaron ya el invicto a las Chivas, a alguien que le compitió muy bien, pero donde yo insisto, las Chivas perdieron porque fueron 2 errores muy puntuales, 2 goles a pelota parada, sí. Que eso es para corregirse en automático después de esa caída. Yo no creo que en realidad Toluca se la ponga tan difícil, porque al final Chivas es un Chivas que sigue siendo un equipo con gol, que sigue siendo un equipo que te compite de principio a fin, se lo va a hacer exactamente igual a Toluca y va a aprender muchísimo de la derrota anterior, por lo que Chivas también puede quitar el invicto a Toluca, ¿por qué no? Ahora hay un tema, Vero. El torneo pasado, cuando Chivas le gana al América, que empieza su repunte, el siguiente partido fue Toluca y le ganó en Guadalajara. Eso es lo que tiene el equipo del Turco. Sí. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Sí, te puede jugar bien, te puede jugar mal. Te hace un par de goles y se acabó el partido. Te agarra. Sí, mira, el turco en casa, el turco aparte. sabe manejar los partidos, ¿no? O sea, por eso lleva el invicto él y Pumas, ¿no? Son los únicos peor invictos del torneo. Pero el que mejor juega es Chivas y claro, con Vero, ¿no? Claro. Creo que fue mejor ligeramente que Cruz Azul, ¿no? Y Cruz Azul aprovechó los errores, pero no sé si le vuelva a pasar otra vez a Chivas, ¿no? Claro. Pensando en lo que le pasó con Cruz Azul ahora con Toluca. Y ahora, hablando del tema de Toluca, ¿no? Toluca cuando peor juega o cuando lo apremia la situación, aparece Paulinho. Sí. Esa es la gran diferencia de este Pero ¿sabes la ventaja de estos dos, de este partido que vamos a ver? Y yo creo que va a ser un gran partido, que los dos generan muchas oportunidades de gol al frente, sí. ¿no? Luego ya si las meten o no las meten, ya esa es cuestión de eso, pero generan mucho hacia el frente, o sea, no salen a escatimar, ¿no? El turco sale de alguna manera de esa forma cuando ya está jugándose una liguilla. Que a lo mejor meten una línea de 5, pero normalmente en los partidos de la liga no sale a escatimar. Y a mí lo que más también me gusta de Chivas es que siempre juegue de local o de visitante, juegue igual. Exacto. Entonces yo creo que vamos a ver un partido bastante abierto. Ahora, Empe, le llamaron a 7 futbolistas a Guadalajara para este partido contra Islandia y los 7 jugaron. ¿Esto puede significar una merma para el conjunto tapatío o no pasa nada? No, sí afecta un poco, ¿no? Porque no tienes a los jugadores toda la semana para trabajar en muchas cosas, ¿no? Aspectos tácticos y cosas por el estilo, pero como ya saben a lo que juega Milito, no le cambia tanto, aunque modificó contra Cruz Azul un poco, ¿no? Por arriesgar, ¿no? Ahí metió, por ejemplo, a Camberos, ¿no? De carrilero. ¿no? Sí, modificó un poco, pero creo que no debe de afectar. Aparte son muy jóvenes, ¿no? Se recuperan rapidísimo. O sea, pueden jugar hasta 3-4 partidos pues sí, a la semana sí, y no pasa nada. Toluca es un equipo mucho más poderoso que el Guadalajara. Sí. ¿No? Lo es. Tiene mejor plantel. Lo es. Está muy bien dirigido. Sí.
O sea, sí puede llevarse su segunda derrota de manera consecutiva. Sí, el equipo del Guadalajara. Pero el Aparte se juega en Guadalajara, Toluca, pero... sí, pero el Guadalajara es un club también muy victorioso. A diferencia del Toluca, el Toluca empata mucho. Guadalajara no lleva empates. Venía ganando y su primer derrota. Por lo que también es muy viable, por lo que vienen haciendo los dos clubes, que sea también un empate. ¿Crees que empaten? Yo creo que sí. Está dentro de las Yo creo que sí. posibilidades. Va a haber Claro. gol de los dos, eso es seguro. Pero hay mucha posibilidad de que empaten. Ahora, hablando ahorita de los chicos que vienen jugando con la selección mexicana, yo también creo que por su juventud, por la corta distancia donde están en Querétaro, llegan muy rápido a Guadalajara, para mí se pueden recuperar rápido también y agregar los motivados. Hay que agregar esa motivación de que la Hormiga, por ejemplo, ya anotó su gol con la selección mexicana, que se conocen a la perfección, que van a seguir jugando a la manera y al modo de Milito. Va a ser otro ¿Pero tú Guadalajara crees que se va a Toluca levantar. no va a Motivante. llegar motivado también? Pues- Gallardo jugó un partidazo, fue el mejor Fue el hombre de la el mejor selección y para mí el mexicana. único de todo el partido que le voy a dar así el partido top entero es para él. 10, Sí, totalmente. Pero al final también luego el Toluca, vuelvo a repetir, tiene sus empates porque luego se le complica. Se le llega a complicar también con los otros rivales, pero estando en casa sabemos que también es una fortaleza. A mí se me va a hacer muy reñido, todavía mucho más que con el Cruz Azul, y también por ser el Toluca es una motivación más para Chivas de poderle ganar a un club así. Pero no empata en los otros días contra Cruz Azul. Una pelota parada. Sí. Porque sale ganando Cruz Azul, empata Chivas. Los arrestos anímicos los llevan a jugar mejor en el segundo tiempo. Sí. Y en un balón detenido que nadie marca, Charly Rodríguez, termina perdiendo un partido. Increíble. Sí, y algo le falta. Pero Cruz una Azul sola acabó cosa. pidiendo la hora, ¿eh? No, Sí, claro, o sea, si lo tenía dentro de un arco. Hay Lo una sola tenía cosa que exactamente. me parece le hace falta a la Hormiga González. Contundencia. Ah, ¿No? estábamos hablando de eso, Encuentra muy ¿viste? fácil posición de gol, ¿no? Pero se aísla muy suele bien el fallar tipo. mucho. Se aísla muy bien. Sí. ¿Estás de acuerdo? La jugada, viste que estaba moviendo la jugada. El tipo, a ver, ¿quién lo marcaba? Te digo más, si él la para de pecho, Sí, entra caminando con la caminando. Ahora está peleando el liderato de goleo, Sí. lleva 5 goles en 7 Imagínate, partidos. Yo creo que imagínate. nada mal estas estadísticas de la Hormiga. Pero Aunque pudo hay que haber afinar metido, la puntería. Como dices tú, a lo mejor pudo haber ahorita llevado mucho más goles en la lista, peleando por el goleo, pero al final es un jugador que te asegura gol. Oye, vamos a escuchar a Mohamed. Ok. A leer, a ver qué dijo el turco. Dijo, meten partido a cada rato. Es una locura porque se los llevan 40 días antes y te meten partido todos los días. Nosotros vamos el sábado con Chivas, para eso directamente no juguemos el torneo y listo, porque es una locura. Sí, nada más que perdió menos futbolistas Emperador el turco Sí, no, que el Milito, turco, ¿no? el El que turco, tendría que quejarse es Dos el otro jugadores argentino. le llevaron, ¿no? Marcel y Gallardo. Y Everardo. Y Y Everardo. Everardo Está López. llorando el turco. Y Everardo López. Ja, Está abriendo el paraguas. está viendo el paraguas, turco. Aún así creo que puede. El Verde Valle está que arde y mientras todo el país sigue obsesionado con lo que hace o deja de hacer, el América, en su crisis existencial, en Guadalajara están cocinando movimientos que podrían cambiar por completo el panorama del Clausura 2026 y de paso meter más presión a un Javier Aguirre, que ya no sabe ni dónde esconderse después de ver cómo sus convocados rojiblancos le dieron una clase magistral de fútbol moderno ante Islandia, dejando claro que el futuro de la selección mexicana tiene apellido y se llama Chivas, porque mientras Gabriel Milito se las ingenia para armar un 11 competitivo contra Toluca con medio plantel concentrado con el Tri, las redes sociales del rebaño sagrado ya están soltando pistas que tienen a la afición enchilada, esperando el debut de uno de los refuerzos más misteriosos del mercado invernal, ese Jonathan Pérez que llegó del Nashville con credenciales interesantes pero que hasta ahora solo ha sido visto en entrenamientos y nunca en partido oficial. Y por si el tema deportivo no fuera suficiente desde Argentina, están llegando noticias que ponen los pelos de punta a Mauri Vergara, porque resulta que River Plate anda husmeando por todos lados buscando técnico después de la renuncia de Marcelo Gallardo, y aunque ya se inclinaron por Eduardo Caudé, el nombre de Milito apareció en la mesa de los dirigentes millonarios como opción de emergencia, lo que obligó a la directiva rojiblanca a moverse rápido con una cláusula de rescisión de $8 millones y conversaciones para renovarlo hasta 2028 porque no quieren repetir la pesadilla que vivieron con Fernando Gago. Mientras tanto, en el tema de lesionados, hay noticias que le sacan una sonrisa al técnico argentino porque Brian González ya está entrenando a la par de sus compañeros después del susto que se llevaron ante Cruz Azul. Y aunque Luis Romo todavía no está listo del todo, al menos ya se dejó ver trabajando en Verde Valle, lo que significa que el panorama para enfrentar al bicampeón no está tan negro como parecía hace unos días. Y como si todo esto fuera poco,
La afición está que no cabe de felicidad después de escuchar las declaraciones de Richie Ledesma y Brian Gutiérrez, confirmando que rechazaron ofertas millonarias del América simplemente porque aman a Chivas, mientras que una leyenda azul crema como Daniel Brailovsky se atreve a decir lo que muchos en Coapa no quieren aceptar: que Armando González es indispensable para el Mundial 2026 y que sería una injusticia garrafal dejarlo fuera de la lista final. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el misterio que está a punto de resolverse con Jonathan Pérez, porque el extremo derecho que llegó desde la MLS en el mercado invernal todavía no ha debutado oficialmente con la camiseta rojiblanca, a pesar de que ya fue registrado ante la Liga MX y lleva semanas entrenando bajo las órdenes de Gabriel Milito. El técnico argentino ha tenido que responder en múltiples conferencias de prensa sobre cuándo le dará la oportunidad al refuerzo, y su discurso siempre ha sido el mismo, que Johnny necesita tiempo para adaptarse a la idea futbolística del equipo, entender las funciones colectivas y sincronizarse con el resto del plantel antes de lanzarlo a la guerra sin estar preparado. Pero mientras Milito predica paciencia desde los micrófonos, la cuenta oficial de Chivas en redes sociales comenzó a mandar señales que la afición interpretó como un guiño directo hacia el partido contra Toluca del próximo sábado en el estadio Nemesio 10. Resulta que el club compartió imágenes de la sesión de entrenamiento más reciente y entre todas las fotografías destacó una en particular donde aparece Jonathan Pérez con un mensaje que decía textualmente: enfoque total en nuestro siguiente objetivo, Toluca, lo que obviamente desató la especulación masiva de que el debut está prácticamente cantado para ese compromiso. Y la verdad es que más allá del morbo mediático, el contexto táctico también apunta a que Milito podría estar forzado a usar al refuerzo por pura necesidad, porque con Roberto Alvarado y Efraín Álvarez regresando el jueves o viernes de la concentración con la selección mexicana, el cuerpo técnico va a tener que administrar cargas y considerar seriamente la posibilidad de darles descanso o al menos no sobreexigirlos después de haber jugado contra Islandia o contra... Ahí es donde entra Jonathan Pérez como alternativa real y concreta, porque si Milito decide cuidar a sus seleccionados pensando en el desgaste acumulado y en lo que viene después, el exjugador del Nashville tendría su ventana de oportunidad para finalmente mostrar de qué está hecho en partido oficial. Pero hay algo todavía más interesante en toda esta historia, y es que el debut de Pérez ante Toluca también serviría como preparación estratégica para la liguilla, porque resulta que la fase final del Clausura 2026 se va a disputar sin jugadores convocados a la selección mexicana debido a la concentración extraordinaria que encabeza Javier Aguirre rumbo al Mundial, lo que significa que si Roberto Alvarado termina en la lista del Vasco, su sustituto natural por el sector derecho sería precisamente Jonathan Pérez. Bajo ese escenario, resulta fundamental que el extremo llegue a la eliminatoria con ritmo competitivo y completamente adaptado al sistema rojiblanco, porque no puedes pretender que un jugador que no ha sumado ni un minuto en todo el torneo de repente te resuelva un partido de liguilla donde cualquier error te manda a casa. Yo creo que Milito está jugando sus cartas con mucha inteligencia en este tema, porque aunque externamente sigue pidiendo paciencia y hablando de procesos de adaptación, internamente ya debe tener claro que necesita meter a Pérez lo antes posible para ir calibrando qué tan confiable puede ser cuando llegue el momento de la verdad en la fase final. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema que tiene a toda la directiva rojiblanca con el alma en un hilo, porque desde Argentina llegaron noticias que pusieron a temblar a Mauri Vergara al confirmarse que River Plate está buscando técnico después de la renuncia de Marcelo Gallardo y que el nombre de Gabriel Milito apareció como una de las opciones en la mesa de los dirigentes millonarios. Todo comenzó cuando Nicolás Distacio, periodista reconocido que cubre el día a día de River, afirmó públicamente que le gustaría ver al técnico de Chivas como sucesor del muñeco en el banco del club más grande de Argentina. Y lo que al principio parecía solo un deseo personal del comunicador terminó convirtiéndose en información concreta cuando se confirmó que efectivamente hubo acercamientos exploratorios para conocer la situación contractual del estratega rojiblanco. Según reveló el mismo Distacio en el programa F12 de ESPN Argentina, alguien en la mesa directiva de River lanzó la pregunta de ¿y si hacemos un llamado para ver cuál es la situación de Gaby Milito? Lo que confirma que el interés fue real, aunque finalmente el club argentino decidió avanzar con más fuerza por Eduardo Coudet como primera opción. Pero más allá de que River se haya inclinado por el Chacho, el solo hecho de que apareciera el nombre de Milito en esas conversaciones fue suficiente para encender todas las alarmas en Verde Valle, porque la directiva de Chivas sabe perfectamente lo que significa tener a un técnico argentino exitoso cuando los grandes clubes de su país
empiezan a llamarlo, y el trauma de lo que pasó con Fernando Gago todavía está fresco en la memoria institucional. Por eso mismo, según información de Eric López en Tudne, la directiva rojiblanca reaccionó de forma inmediata, imponiéndole a Milito una cláusula de salida de $8 millones, una cifra que busca desincentivar cualquier intento de saqueo por parte de equipos argentinos que históricamente han llegado con ofertas tardías y presiones mediáticas para desestabilizar proyectos en México. Y como si eso no fuera suficiente, Juan Manuel Figueroa reveló en X que Chivas ya está en pláticas avanzadas para renovar el contrato de Gabriel Milito por un año más, extendiendo su vínculo hasta junio de 2028, lo que mandaría un mensaje contundente al mercado de que el técnico no está disponible y que cualquier club que quiera sacarlo va a tener que pagar una millonada. Renato de la Paolera, otro periodista argentino, comentó en el mismo programa que según su entorno, Milito es de esos técnicos que no abandonan una institución mientras tengan contrato vigente para irse a otra, lo que en teoría debería tranquilizar a la afición rojiblanca, pero la realidad es que esas declaraciones de principios muchas veces se evaporan cuando aparece la oportunidad de dirigir en River Plate o Boca Juniors. Pensando bien, la directiva de Chivas está haciendo lo correcto al blindar a Milito con cláusulas millonarias y renovaciones anticipadas, porque perderlo en este momento, cuando el proyecto finalmente está dando resultados, sería un golpe devastador que echaría por la borda todo el trabajo de un año y medio. Pero al mismo tiempo no pueden vivir eternamente con el miedo de que cualquier llamada desde Argentina les destroce el proyecto, porque eso termina generando una relación tóxica donde el técnico tiene todo el poder de negociación y el club queda rehén de sus decisiones. Ya que hablamos sobre el futuro de Milito en el banquillo, ahora tenemos que hablar sobre el presente inmediato, que es el partido contra Toluca, donde el técnico argentino recibió noticias que le sacaron algo de presión en medio de una semana complicadísima por las convocatorias masivas a la selección mexicana. Resulta que Brian González, quien había terminado lastimado en el partido ante Cruz Azul, generando preocupación en el cuerpo técnico porque parecía una lesión que podría dejarlo fuera varios partidos, entrenó completamente normal a la par de sus compañeros y podrá ser tenido en cuenta para el compromiso del sábado en el Nemesio 10. La noticia es importante porque el Cotorro se ha convertido en una pieza fundamental del esquema de Milito, por su capacidad para subir y bajar por la banda izquierda, su llegada al área rival y su entrega física en cada partido, por lo que perderlo justo para un duelo contra el bicampeón hubiera sido un golpe durísimo, considerando que ya tiene medio equipo titular concentrado con el Tri. Además, en el video que publicó la cuenta oficial del Guadalajara también se dejó ver a Luis Romo, trabajando junto al resto del plantel, aunque todo indica que el mediocampista todavía sigue en proceso de recuperación y probablemente no esté disponible para el fin de semana. De todas formas, verlo ya en la cancha, haciendo trabajo físico, es una señal positiva de que su lesión no es tan grave como se temía y que podría regresar a la actividad en las próximas jornadas, lo que le daría a Milito más opciones en el centro del campo, donde la competencia interna ha estado bastante limitada por las lesiones y las convocatorias constantes. Yo creo que estas noticias médicas positivas llegan en el momento perfecto para un Chivas que venía arrastrando una sensación de fragilidad física preocupante, porque no puedes pretender competir en todos los frentes cuando cada semana tienes 2 o 3 jugadores importantes en la enfermería, y aunque Brian González no es de esos nombres que acaparan titulares, su función táctica en el sistema de Milito es tan importante que su ausencia se nota inmediatamente en el funcionamiento colectivo del equipo. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el universo rojiblanco, tenemos que hablar sobre una puerta que se cerró definitivamente esta semana cuando FC Juárez anunció la renovación de Rodolfo Pizarro por un año más, enterrando así cualquier ilusión de la afición de verlo regresar a Verde Valle en el corto plazo. El mediocampista es uno de los futbolistas más queridos por el chiverío por razones obvias, ya que su paso por Guadalajara estuvo marcado por títulos y por una de las mejores versiones del equipo en los últimos años bajo el mando de Matías Almeida, cuando el rebaño jugaba con una intensidad y una identidad que ahora mismo parecen de otra época. Por eso mismo, cada mercado de fichajes surge el deseo nostálgico de verlo nuevamente con los colores rojiblancos, alimentado por sus buenas actuaciones con los Bravos y por el hecho de que su contrato terminaba a finales de 2026, lo que abría una ventana real para negociar su regreso. Pero el club fronterizo decidió amarrarlo por un año adicional, lo que significa que cuando quede libre, nuevamente ya estará cerca de cumplir 34 años de edad, una etapa de la carrera donde resulta poco probable que pueda ofrecer su mejor versión física y futbolística en un eventual retorno a Chivas. Más allá de la edad, hay otros factores que complicaban su regreso incluso antes de esta renovación, y el principal tiene que ver con el encaje táctico en el esquema de Gabriel Milito, porque Pizarro
ha sido utilizado principalmente como mediocentro ofensivo en Juárez, una posición que en el sistema del técnico argentino no está claramente definida, ya que la generación de juego se reparte entre mediocampistas como Fernando Beltrán o Eric Gutiérrez y extremos como Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado o Efraín Álvarez. Entonces, aunque Pizarro llegara en forma y con ganas de triunfar, no está claro dónde lo meterías en este Chivas sin desbalancear lo que ya está funcionando. Y eso sin contar que su salario probablemente sería alto para alguien que no te garantiza ser titular indiscutible. Pero el factor más importante que prácticamente descarta su retorno es la postura actual de la directiva rojiblanca, porque en Verde Valle aprendieron a las malas que no pueden tomar decisiones basadas únicamente en la nostalgia después de la experiencia desastrosa con Alan Pulido, cuyo regreso terminó siendo un problema deportivo, económico y de vestidor que le costó caro al equipo en múltiples aspectos. Con ese antecedente fresco en la memoria, resulta difícil imaginar que Amaury Vergara y su grupo directivo quieran repetir la fórmula apostando por otro exjugador que regresa en la recta final de su carrera solo porque la afición lo pide con el corazón pero no con la cabeza. Pensando bien, Chivas está haciendo lo correcto al cerrar esa puerta de forma definitiva porque aunque duela en lo emocional renunciar a la ilusión de ver a Pizarro otra vez con la playera rojiblanca, la realidad es que los proyectos exitosos se construyen mirando hacia adelante y no hacia atrás, apostando por jugadores que tienen hambre de triunfar y no por figuras que regresan a cumplir un último deseo antes de retirarse. Ahora vamos a meternos en el tema que tiene a todo el americanismo con la sangre hirviendo, porque resulta que Daniel Brailovsky, una de las máximas leyendas del América, desde la década de los años 80, salió públicamente a declarar que sería una injusticia garrafal si Javier Aguirre no lleva a Armando González al Mundial 2026, reconociendo que el delantero de Chivas tiene cualidades únicas que no poseen los otros artilleros mexicanos que están en la carrera por un lugar en la lista final. Y esto no es poca cosa, porque estamos hablando de un histórico azul crema que se está atreviendo a romper la rivalidad para reconocer el nivel de un jugador del acérrimo rival, lo que dice mucho sobre el momento futbolístico que está viviendo la hormiga y sobre lo innegable que resulta su candidatura para estar en la justa mundialista. Brailovsky fue contundente en su análisis cuando le preguntaron en Fox Sports si dejaría fuera a Armando González de la lista, respondiendo con un rotundo: «Estás dejando afuera a la hormiga. Es el más centro delantero de todos juntos. Claro que sería una injusticia si no va la hormiga, es una injusticia al nivel de hoy. La hormiga es el único con esas características que juega de centro delantero», dejando claro que en su opinión, el rojiblanco tiene un perfil diferente al de Raúl Jiménez, Santiago Jiménez o Germán Berterame, que son los otros nombres que suenan con fuerza para ocupar las plazas de delanteros en el Tri. Y la verdad es que las palabras del ruso no son solo opinión de un exjugador nostálgico, sino que están respaldadas por lo que Armando González acaba de hacer en el partido amistoso contra Islandia, donde fue titular en el equipo de Javier Aguirre y brilló con luz propia al colaborar con una asistencia perfecta para Richie Ledesma y minutos después marcando su primer gol con la camiseta del tricolor, demostrando que tiene la personalidad y la calidad para responder en momentos importantes. Lo más interesante del caso de la hormiga es que no es solo un goleador oportunista que aparece en el área chica para empujar rebotes, sino que es un delantero completo que sabe jugar de espaldas, que tiene buen juego aéreo, que puede asociarse con sus compañeros y que además tiene movilidad para atacar espacios, características que efectivamente lo hacen diferente a los otros candidatos que tienen perfiles más definidos hacia un solo aspecto del juego. Raúl Jiménez es el experimentado que milita en la Premier League y que tiene toda la jerarquía internacional. Santiago Jiménez es el que está explotando en el AC Milan con números goleadores impresionantes, y Germán Berterame es el que se fue al Inter Miami para jugar junto a Messi y seguir creciendo en la MLS, pero ninguno de los tres tiene ese perfil de 9 clásico que puede ser el punto de referencia ofensivo que sostiene el juego del equipo cuando las cosas se ponen difíciles. Yo creo que Armando González se está ganando su lugar en la lista del Mundial a base de rendimiento y consistencia porque lleva un año futbolístico magnífico, siendo el máximo goleador mexicano en la Liga MX y demostrando partido tras partido que tiene el hambre y la mentalidad para competir al más alto nivel. Y aunque la competencia es feroz porque los otros candidatos también tienen argumentos sólidos, sería realmente incomprensible que Javier Aguirre lo dejara fuera después de todo lo que ha mostrado en los últimos meses. Ya que tocamos el tema de la selección mexicana y los jugadores de Chivas que están brillando con el Tri, ahora tenemos que hablar sobre las declaraciones explosivas de Richie Ledesma al término del partido contra Islandia, porque el carrilero mexico-estadounidense volvió a humillar al América cuando fue cuestionado sobre por qué prefirió fichar con el Guadalajara, a pesar de que también había interés concreto de las Águilas en hacerse de sus servicios. La respuesta del defensor fue tan contundente
que no dejó lugar a interpretaciones tibias. Desde niño he amado a Chivas y la verdad no era una decisión difícil, es algo que me rinde todo el día ser de Chivas, declaró con una sonrisa de oreja a oreja, que debe haber hecho arder de coraje a todos los directivos azulcremas que anduvieron detrás de él durante el mercado de fichajes. Y esto no es un tema menor ni una simple frase para quedar bien con la afición rojiblanca, porque Ledesma tuvo sobre la mesa una oferta millonaria del América que le hubiera significado probablemente más dinero y la posibilidad de jugar en el club más grande de México, pero eligió conscientemente vestir los colores rojiblancos porque su sentimiento va más allá de lo económico. Lo más sabroso de toda esta historia es que Richie no solo rechazó al América con palabras, sino que lo hizo también en la cancha al tener una actuación destacadísima contra Islandia, donde jugó 66 minutos como lateral y se estrenó como goleador con la selección mexicana tras recibir un centro perfecto de Armando González, demostrando que su decisión de apostar por Chivas no fue un error, sino todo lo contrario. Pero más allá de las declaraciones mediáticas y del gol con el Tri, lo que realmente importa es que Ledesma se ha convertido en uno de los mejores carrileros de toda la Liga MX en este Clausura 2026, siendo un peligro constante por su banda, con su capacidad para subir al ataque, su técnica depurada y su lectura táctica que le permite saber cuándo incorporarse y cuándo quedarse atrás. Sin embargo, no todo es color de rosa con el defensor, porque Gabriel Milito y su cuerpo técnico tienen una preocupación importante relacionada con el temperamento del jugador, ya que según reveló César Huerta de AS México, consideran que varias de las amonestaciones que ha recibido Raichi en el torneo podrían evitarse si aprendiera a controlar sus impulsos y sus reclamos hacia los árbitros. El tema no es menor porque el carrilero ya acumula 4 tarjetas amarillas en el Clausura 2026 tras ser amonestado en los duelos contra FC Juárez, Querétaro, América y Cruz Azul, lo que significa que si recibe una, más va a tener que cumplir un partido de suspensión automática, y el problema es que si le muestran cartón, este sábado ante Toluca se perdería nada más y nada menos que el clásico tapatío contra Atlas. Pero lo que realmente preocupa al cuerpo técnico no es tanto el riesgo de perderse un partido específico, sino que muchas de esas tarjetas amarillas han llegado por reclamos innecesarios, por gestos exagerados o por confrontaciones verbales con los silbantes que no aportan nada al equipo y que solo lo ponen en riesgo de quedarse con 10 hombres o de perderse partidos importantes. Según explicó César Huerta en su canal de YouTube, desde el staff técnico le han hecho una recomendación directa a Ledesma de que trate de mediar su temperamento, de evitar confrontaciones innecesarias con los árbitros y de entender que no hay manera de ganarles una discusión porque al final del día, el único que sale perdiendo es él mismo y por consecuencia el equipo. Yo creo que Richie tiene que madurar en ese aspecto si quiere consolidarse como una de las figuras del fútbol mexicano, porque puedes tener todo el talento del mundo, pero si te la pasas suspendido o expulsado por calentura, ese talento no le sirve a nadie. Y ejemplos sobran en la historia del fútbol de jugadores brillantes que arruinaron sus carreras por no saber controlar sus emociones dentro de la cancha. Hablando precisamente de jugadores que rechazaron al América por amor a Chivas, no podemos dejar de mencionar a Brian Gutiérrez, quien también fue cuestionado recientemente sobre el interés de las Águilas y confesó sin pelos en la lengua que él siempre tuvo clara su respuesta. Tenía la respuesta final y siempre era Chivas, declaró en conferencia de prensa antes del Clásico Nacional de hace unas semanas. El mediocampista del Guadalajara está viviendo un momento futbolístico espectacular después de haber sido titular en el partido contra Islandia, donde completó los 90 minutos completos, siendo un peligro constante en la portería europea, con varios remates y pases filtrados buscando habilitar a algún compañero, hasta que en tiempo de compensación encontró su recompensa al estrenarse como goleador con la selección mexicana. Y lo más valioso de Brian Gutiérrez no es solo su calidad técnica o su visión de juego, sino su compromiso total con el proyecto rojiblanco, a pesar de venir de la MLS, donde los salarios son mucho más altos que en la Liga MX, eligiendo Chivas porque quería sentir la presión de jugar en un grande y porque tenía el sueño de representar a México en un mundial. Pensando bien, estos casos de Richie Ledesma y Brian Gutiérrez, que rechazan ofertas millonarias del América por sentimiento hacia Chivas, son excepcionales en el fútbol moderno, donde generalmente el dinero manda por encima de cualquier otra consideración, y demuestran que cuando un club tiene una identidad clara y un proyecto deportivo atractivo, puede competir por los mejores jugadores, aunque no tenga el mismo poder económico que otros equipos más grandes. Siguiendo con temas relacionados a la selección mexicana, ahora tenemos que hablar sobre las declaraciones incendiarias de Antonio Mohamed previo al partido contra Chivas, porque el turco explotó contra la Liga MX y contra las convocatorias constantes del Tri, que según él, están arruinando la competencia del Clausura 2026. El técnico del Toluca no se guardó absolutamente nada cuando fue cuestionado sobre
la calendarización del torneo y la cantidad de interrupciones que están sufriendo los clubes por los compromisos de la selección mexicana rumbo al Mundial, declarando con toda la bronca acumulada que algunos de sus jugadores como Marcel Ruiz o Jesús Gallardo han regresado con problemas físicos de las concentraciones con el Vasco. Mohamed fue lapidario en su análisis cuando dijo: ¿meten partidos a cada rato? Es una locura porque se los llevan 40 días antes y te meten partidos todos los días. Para eso, directamente diría que los equipos no juguemos este torneo y listo. El miércoles juegan con Islandia de vuelta en Querétaro y jugamos el sábado con Chivas. El técnico argentino tiene razón en varios puntos porque efectivamente la programación del Clausura 2026 está siendo un caos total, con partidos amistosos de la selección metidos a presión entre jornadas de liga, dejando a los clubes sin sus mejores jugadores durante semanas completas y forzándolos a competir con planteles diezmados. Pero donde el turco se pasó de honesto fue cuando confesó que Marcel Ruiz y Jesús Gallardo regresaron arruinados de la cintura después del viaje a Bolivia con la selección, lo que confirma que las exigencias físicas de estos compromisos internacionales están afectando directamente el rendimiento de los jugadores a nivel de clubes. Y aunque Mohamed reconoce que cada quien piensa en su beneficio y que está bien que la federación priorice la preparación del Mundial, lo que no le parece correcto es la cantidad absurda de partidos amistosos que están programando, cuando lo más inteligente hubiera sido terminar este semestre antes de que los seleccionados se concentraran definitivamente o directamente no jugar el Clausura 2026. Yo creo que el turco Mohamed está diciendo en voz alta lo que todos los técnicos de la Liga MX piensan en privado, pero no se atreven a decir públicamente por miedo a quedar mal con la federación, porque la realidad es que este torneo se está jugando en condiciones ridículas, donde los equipos nunca tienen a su plantel completo y donde cada semana tienen que improvisar alineaciones porque sus mejores jugadores están concentrados con Javier Aguirre. Para cerrar este repaso completo por todo lo que está pasando en el universo rojiblanco, tenemos que hablar sobre el rendimiento individual de los 7 convocados de Chivas en el triunfo contundente de 4-0 de la selección mexicana contra Islandia, porque finalmente el Vasco Aguirre se animó a apostar fuerte por el talento del Guadalajara y los resultados fueron tan positivos que ahora tiene un problemón para decidir quiénes se quedan en la lista final del Mundial. Raúl Rangel fue titular bajo los 3 palos y volvió a demostrar por qué es una de las opciones más sólidas que tiene México en la portería, deteniendo un mano a mano importante al comienzo del partido y estando atento en cada ocasión que fue requerido, tanto para atajar como para colaborar con los pies, dando salida limpia al equipo, consolidándose como una alternativa real para quitarle el puesto a Guillermo Ochoa. Richie Ledesma jugó como lateral durante 66 minutos y tuvo una participación destacadísima, sobre todo en la faceta ofensiva, encontrando su primer gol con la camiseta tricolor tras recibir un centro perfecto de Armando González y demostrando que puede ser una pieza clave para el esquema del Vasco en el Mundial. Brian Gutiérrez completó los 90 minutos en el mediocampo, siendo un peligro constante con varios remates y pases filtrados buscando habilitar a sus compañeros hasta que en tiempo de compensación se estrenó como goleador con México, poniendo la cereza del pastel en una actuación brillante que lo acerca cada vez más a la lista final. Roberto Alvarado fue uno de los jugadores más destacados del encuentro durante los 57 minutos que participó, generando muchísimo peligro con disparos de media distancia y pases a los espacios que complicaron constantemente a la defensa islandesa, confirmando que cuando está enchufado es uno de los futbolistas más desequilibrantes que tiene el Tri. Efraín Álvarez jugó también 57 minutos, pero tuvo una noche más discreta, donde intentó asociarse con Jesús Gallardo y sus compañeros rojiblancos, pero no logró ser determinante ni generar las jugadas de peligro que se esperaban de él. Armando González se robó la noche al anotar un gol y dar una asistencia perfecta para Richie Ledesma en los 66 minutos que estuvo en cancha, demostrando una vez más que tiene nivel de sobra para estar en la lista final del Mundial y que su momento futbolístico es espectacular, ¿no? Diego Campillo debutó con la selección mexicana jugando como defensa central durante 33 minutos. Y aunque no fue exigido en demasía porque Islandia generó muy poco peligro, cumplió con su función sin cometer errores. Yo creo que este partido contra Islandia fue la confirmación definitiva de que Chivas tiene una camada de jugadores extraordinaria que está lista para representar a México en el Mundial 2026 y que Javier Aguirre va a tener que hacer malabares para armar su lista de 23 porque varios rojiblancos se están ganando su lugar a base de rendimiento y ya no puede ignorarlos sin quedar como un técnico que toma decisiones por nombres y no por nivel futbolístico.